Sin micrófono, me parece que se me escucha, ¿no? Sí, perfecto. Fuerte, así que si no, tenerlo en la mano me complica. Bueno, la verdad que me inviten los 6 alumnos a dar una charla me sorprende, ¿no? Porque por ahí la opinión que se tiene de uno es diferente. No, la verdad que un placer enorme, un agradecimiento, un gusto estar otra vez en el Colegio de Roca, no para enseñar nada, sino para intercambiar algunas ideas con ustedes. Vengo de la profesión, fui abogado durante 22 años, desde el día que me recibí. Participé siempre activamente en la vida del colegio, nunca integré comisión directiva por cuestiones no importantes, pero siempre fui una persona comprometida con la colegiatura. El colegio me ayudó, mi segunda PC la compré a través del colegio. El colegio compró computadoras y nos la dio los jóvenes abogados para que pudiéramos tener acceso a la informática en el inicio de los años 90, cuando empezaban a aparecer estas máquinas que hoy se han convertido en algo imprescindible para la profesión. Y hoy hablamos con Santiago y con el joven presidente que, bueno, precisamente el Colegio de Roca ha jugado un rol institucional importantísimo en la historia judicial de la provincia de Río Negro, y lo sigue haciendo. Así que, nuevamente, muchas gracias. Creo que esta es la segunda o tercera vez que participo en un plenario de jóvenes abogados de FACA. En aquella oportunidad se me había convocado para hablar del tema de habilitación profesional, ¿no? Cuando había todo un proyecto de FACA de que la habilitación profesional de los títulos para poder ejercerla tuvieran los colegios de abogados. Y la verdad que fue respetuosa en aquella oportunidad porque yo me opuse a esa iniciativa, reivindicando algunas potestades de las universidades en el marco de la ley de educación superior. Así que bueno, muchas gracias. Lo único que no quiero ser descortés con mi querido amigo Richard, pero bueno, yo voy a terminar y me voy a ir porque me tengo que ir a Viedma. Yo vivo allá, así que tengo un buen tirón todavía para llegar y quiero descansar un poco el fin de semana. Bueno, lo que he traído es un tema que podría parecer como netamente jurisdiccional, pero me parece que es importante también para el ejercicio profesional. Es este tema de la obligatoriedad de la doctrina legal de las Cortes Constitucionales, fundamentalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los superiores tribunales de justicia. Un tema que en todos los congresos, es más, esto que voy a este power que traje acá es el que usé en el tercer Congreso Nacional de Derecho Procesal Constitucional, que realizó la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional, que preside el querido amigo Osvaldo Gossaini, y que tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, ¿es bueno o es malo, le damos el sí o no a que la doctrina de los superiores tribunales de justicia, y fundamentalmente en nuestro caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si nos da el tiempo, me parece que no, podríamos tocar el tema de Corte Interamericana también, pero bueno, es un tema que va a dar lugar a alguna polémica y alguna charla en particular. Primero quiero aclarar desde qué plano voy a exponer. Voy a exponer no como un teórico, voy a exponer como un juez que tiene la obligación de propender a la mejora del servicio de justicia. No porque realmente lo creo, tengo la convicción en ello, pero además la Constitución provincial, cuando nos da a los jueces del Superior Tribunal de Justicia el manejo político del Poder Judicial, implícitamente nos está dando el mandato de que esto, como un servicio público que es, tiene que mejorar permanentemente. Y a mí me ha parecido que este tema de hablar del stare decisis, como se le denomina en la doctrina internacional, es un tema que puede hacer aparecer alguna herramienta para mejorar el servicio de justicia. La importancia de la teoría del precedente, bueno, es para todos conocido, digamos, ¿no? Más allá de esta frase de Warren en cuanto a que la historia de los Estados Unidos se ha forjado fundamentalmente a través de los fallos de la Corte, si esto lo traemos a nuestra práctica, en el devenir cotidiano sabemos lo que significa encontrar cuando estamos trabajando un fallo de la Corte. Cuando todos hemos sido abogados y estamos trabajando un tema y buceamos en fallos de Corte o del Superior Tribunal y encontramos uno que nos da la razón, ¿qué decimos? Ya está. Ganamos, la tenemos ganada, esto es así porque lo dice la Corte. Bueno, esto... la cosa, el tema desde el punto de vista teórico no está tan claro o parece tan sencillo. Yo puse allí algunas posiciones de los jueces y doctrinarios que están a favor y de los que están en contra de
la doctrina legal obligatoria. Adelanto que mi posición es que estoy a favor de que la doctrina legal de los superiores tribunales de la Corte deba ser tomada en forma obligatoria. Después voy a decir por qué. Lo adelanto también. Esto lo uno con otro concepto muy importante en la actualidad, que es el acceso a justicia. Obviamente, sé que ustedes tienen un plenario más técnico, así que voy a ser medio rápido, ¿no? Quizás si alguno después tiene alguna precisión me la pueda preguntar. La discusión está instalada más que nada en el ámbito jurisdiccional. Debo reconocer que hay una resistencia de los jueces de grado, tanto camaristas como jueces de primera instancia, y lo digo por la provincia de Río Negro, pero también me consta que en otros lugares del país sucede. Hay una resistencia a someterse, ¿no?, a las decisiones previas del superior. Ahí hice una síntesis de cuáles son los argumentos más fuertes para oponerse a tener que receptar como obligatoria una decisión previa de un superior tribunal. Una es la afectación del iura nobricuri, es decir, habría si el juez es el que dice el derecho, bueno, tiene que tener la libertad de poder decidir el derecho en cada caso, independientemente de cuál es el derecho que haya dicho el Superior Tribunal de Justicia. Esto está unido con el segundo elemento, ¿no? Sería una limitación a la autonomía decisoria de los jueces. Esto se calza con el concepto de la independencia judicial. Nosotros estamos acostumbrados a pensar, lamentablemente en este país, a el concepto de independencia judicial o independencia de la influencia política de otros sectores de poder, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de los poderes de la sociedad civil. Sin embargo, podría pensarse que hay una limitación al obrar del juez en cuanto a su independencia si yo tengo que acatar fallos a nivel de precedente de un superior tribunal de justicia. Hay una crítica importante, interesante, que es que con este concepto de doctrina legal obligatoria estaríamos equiparando en el caso concreto a la jurisprudencia con la ley. Y todos sabemos que como fuentes del derecho ambas hay una diferencia muy importante, ¿no? Es decir, una cosa es la ley que está emanada del Poder Legislativo, que tiene la potestad para hacerlo por imperativo constitucional, y otro es el carácter normativo de una decisión jurisdiccional, ¿no? Un tema bastante polémico, por cierto. Y otro elemento que lo resaltan todos los autores que han escrito en contra de esta conceptualización, es que aparecería como difícil cambiar cánones constitucionales, o aparece como difícil cambiar la doctrina legal, que en realidad tiende a perdurar en el tiempo, y esto produciría una suerte de cristalización de la jurisprudencia con anacronismos decisorios, digamos, ¿no? El riesgo de que la Corte sea demasiado conservadora, no cambie, y esa jurisprudencia no termina reflejando la realidad que circunda un caso y que obviamente es mutable. Por decir la doctrina legal, lo puse en el punto A porque me parece que es el más importante. Creo fundamentalmente que la doctrina legal ayuda a concretar el concepto de igualdad ante la ley, ¿no? Algún autor que ha escrito con esto ha tomado como ejemplo práctico el caso del Corralito. El Corralito fue una situación que tuvo una plataforma fáctica exactamente igual para todos los millones de argentinos que se le incautaron los fondos, ¿no? Y sin embargo, las soluciones jurídicas que transcurrieron a lo largo y a lo ancho del país fueron diametralmente opuestas. Gente retiró toda la plata, gente que no cobró una moneda, gente que cobró en pesos, gente que cobró el 1,40 más ser. Ese es un ejemplo de que una doctrina legal unifica este tipo de decisiones y garantiza una plena vigencia del principio de igualdad ante la ley de orden constitucional. La doctrina legal ayuda a la previsibilidad que está unida de la mano de la seguridad jurídica, ¿no? Tema que cuando somos abogados es difícil. Nosotros sabemos que es difícil asegurar qué puede pasar en este caso. Aún en las cosas más sencillas, viene el cliente con un accidente de tránsito, parece que está todo resuelto, que está todo decidido, pero uno no se anima a decirle qué es lo que puede ser, qué es lo que puede resultar de ese caso. En cambio, frente a una doctrina legal consolidada, esa previsibilidad que da seguridad es mayor. Y por otro, el tema de la economía y la celeridad procesal. Si hay una diáspora jurisprudencial, hay que litigar. Y esto de litigar se tarda mucho. Todos sabemos que lamentablemente todos los juicios duran años, ¿no? Y esto complica al cliente
porque lo mantiene en un nivel de ansiedad que se nos termina reflejando a nosotros en la profesión, y por otro lado voy a algo muy profano pero muy importante para todos los abogados, que es que cuando más tarde el juicio, más tarde cobramos nosotros. Y a todos ustedes les habrá pasado y les va a pasar que llevaron un juicio bárbaro, agarraron a valores de hoy 100.000 pesos, pero resulta que trabajaron 10 años para esa plata no rindió. O sea que estos son temas que también tienen, por eso, digamos, este tema tiene sus aspectos prácticos desde el punto de vista de la profesión. ¿Qué ha pasado con la Corte? Bueno, precisamente la Corte no es un modelo de doctrina legal. La voy a criticar con respeto, por supuesto, ¿no? La Corte ha tenido, aún en este tema, vaivenes, muchos vaivenes. Por ejemplo, este fallo, que ustedes si lo alcanzan a leer, este es un fallo bastante viejo, pero acá la Corte sancionó a jueces por no respetar su doctrina legal. Los sancionó. Tenemos claro de que no hay ninguna norma, ni constitucional, ni legal, que implique que los fallos de la Corte son doctrina legal. Claro, en Río Negro sí hay una ley, después lo vamos a ver, la ley orgánica del Poder Judicial tiene una norma de esa naturaleza, pero a nivel federal no existe. Sin embargo, la Corte sancionó. Igual creo que si vemos la última parte del fallo, estos jueces se fueron un poco de pluma o de lengua, porque el último párrafo dice, como ha ocurrido en la causa, y con el agravante de invocar para ello el deber de aplicar la Constitución. Es decir, los jueces de abajo se apartaron de la Corte porque dijeron que debían hacer valer la Constitución. Implícitamente estaban diciendo que la Corte no había respetado la Constitución. Bueno, la Corte se calentó y lo sancionó, digamos, ¿no? Pero es un dato que... Sí. ¿En qué forma lo sancionó? Les aplicó una sanción administrativa, no me acuerdo bien, no tengo la síntesis del fallo, creo que fue un apercibimiento. Es un fallo viejo, fíjense, el fallo 212 de la década del 50, ¿no? El fallo. Pero es un antecedente en donde el no respeto de una imposición que no tiene base normativa implicó una sanción. Pero esto lo traje para ver cómo ha evolucionado la Corte. Esta segunda línea ha venido fluctuando, pero es un poco la actual, ¿no? La Corte habla del deber moral de respetar sus fallos. Deber que tienen las instancias inferiores de conformar sus decisiones a las sentencias de la Corte dictadas en casos similares en virtud de su condición de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia. No cabe desentenderse, dice el segundo, de la fuerza moral que emana de su carácter supremo. Esto es lo que la doctrina denomina la obligatoriedad atenuada. Lo sugiere y dice, miren, yo soy el último intérprete de la Constitución, soy el último intérprete. Entonces, no conviene apartarse de lo que yo diga. Esta es un poco con distintos bemoles, incluso en la actual posición de la Corte. La Corte actual, con esta actual composición, tiene algún fallo que yo no alcancé a abocar lo que en el Power en el mismo sentido. Sin embargo, hay otros fallos que la propia Corte ha avalado el no acatamiento a su propia doctrina legal. Fíjense el 3. La facultad de interpretación de los jueces y tribunales inferiores no tiene más limitación que la que resulta de su propia condición de magistrado. Estaría en consonancia con aquellos que se oponen a la doctrina legal. Y en tal concepto pueden y deben poner en ejercicio todas sus aptitudes y medios de investigación legal, científica o de otro orden para interpretar la ley si la jurisprudencia violenta sus propias convicciones. Bueno, fíjense la importancia de la jurisprudencia, ¿no? Del precedente. Esta fluctuación de la Corte, es cierto, en épocas diferentes, con composiciones diferentes. Insisto, la actual es esta de la obligatoriedad atenuada. Soy el último intérprete, no hay una obligación legal, pero hay un deber moral de los inferiores de respetar lo que yo digo en determinada situación. Y aquí incorporé un tema que alguna gente ha olvidado, que hubo doctrina legal obligatoria en la Argentina a nivel federal. Durante la breve vigencia de la Constitución de 1949, tenía el artículo, recuerdan ustedes que fue derogada salvo el 14 bis. Entonces ya no existe, pero existió. ¿Qué decía la Constitución del 49? La interpretación de que la Corte Suprema de Justicia haga de los artículos de la Constitución por recurso extraordinario y de los códigos y leyes por recurso de casación será aplicada obligatoriamente por los jueces y tribunales nacionales y provinciales. ¿Y por qué remarco lo de provincial? Estamos hablando de un sistema federal de gobierno. ¿Nosotros cómo llegamos a la Corte?
llegamos en instancia de recurso extraordinario a través de la ley 48. Ahora, en este caso, parecía bastante discutible que la Constitución, pasando por encima de la división republicana y federal de gobierno, obligara a respetar los fallos de la Corte en temas de derecho común típicamente provincial. O sea que en realidad, si hoy se instaurase un sistema por lo cual los fallos de la Corte fueran obligatorios, no sería una novedad porque esto aún breve en algún momento funcionó. Traigo el modelo de la provincia de Río Negro. Río Negro es una de las pocas provincias, me animo a decir que la única, que tiene en su ley orgánica una norma que impone la doctrina legal a los tribunales inferiores. Dice el artículo actual de la ley orgánica del Poder Judicial que los fallos del Superior Tribunal de Justicia, cuando determinen la interpretación y aplicación de la ley, constituyen jurisprudencia obligatoria desde la fecha de la sentencia para los demás tribunales, jueces y jueces. Y se completa con un clásico artículo que sí deben tener los códigos de procedimiento de la mayoría de las provincias de ustedes, que el concepto legal como causal de casación, digamos, ¿no? Con esto se completa el marco normativo. ¿Qué pasó históricamente en Río Negro? Bueno, más allá, este artículo estaba prácticamente igual y hace varios años atrás el anterior Superior Tribunal de Justicia, con otra composición, se dio cuenta que más allá de la norma había una permanente resistencia de los jueces inferiores para receptar esta doctrina legal. Entonces le incorporó una reforma que le agregó, en donde dice constituye jurisprudencia obligatoria, le habían agregado constituyen que la jurisprudencia era de consideración obligatoria. El STJ hizo una iniciativa legislativa para reformar, intentando con estas dos palabras de consideración obligatoria reafirmar la fuerza de esta doctrina legal, y la verdad que el tiro le salió por la culata, porque las interpretaciones de aquel momento fueron que, bueno, si es de consideración la tengo que tener en cuenta, pero no estoy obligado a aplicarla sí o sí en el caso. Bueno, este STJ Quintero, a raíz de la reforma procesal penal, tuvo la oportunidad de volver a modificar su ley orgánica y nosotros propendimos a volver al texto original, que es que la doctrina legal es obligatoria. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, hay un repaso, traje un par de fallos. Uno es del anterior STJ, que mantiene, digamos, nosotros mantenemos esta doctrina, y ahora traigo un fallo más reciente, que es nuestro, ¿no? En donde de esta doctrina empezamos a recoger aquellos primeros argumentos que traje a favor de la doctrina legal, ¿no? Y vamos a repasar, para no hacerlo tan largo, lo que he destacado, ¿no? El no respeto de la doctrina constituiría, dice, un dispendio de actividad jurisdiccional inexplicable de quienes deberían promover los recursos extraordinarios. Es decir, si yo sé que el Superior Tribunal de Justicia, frente a esta plataforma fáctica, que es análogamente a la que yo tengo en el caso, y ya resolvió tal cosa, ¿para qué resuelvo algo diferente? ¿No? Porque sé que si logro que se abra el recurso, la solución previsible va a ser la que ya tomó el STJ, ¿no? Y esto, por eso se habla de un dispendio de actividad jurisdiccional. La doctrina legal obligatoria no se encuentra condicionada a ser producto de la reiteración de fallos ni derivada de un pronunciamiento sin disidencia. Bueno, hay jurisprudencia que, de estos sectores que están en contra de la doctrina legal, que han dicho, no, un solo fallo no es doctrina legal. Tiene que haber una secuencia de fallos. Bueno, esto desde el punto de vista de lo estrictamente legal y constitucional no tiene ningún fundamento. Es decir, un fallo puede ser doctrina legal. Hoy, por ejemplo, todos sabemos el fallo Fontebeca, que es un solo fallo donde la Corte dijo, no, a mí la Corte Interamericana no me revoca sentencia. Bueno, eso es doctrina legal, más allá de que hay uno solo. Ni derivada de un pronunciamiento sin disidencias. No necesariamente un fallo que se constituye en doctrina legal porque fue tomado con unanimidad por todos los integrantes del tribunal. Aparecen como subterfugios a través de los cuales los jueces que resisten a la doctrina legal han buscado la vuelta para no respetarlo. El caso nuestro, el más reciente, también tiene una característica de esa naturaleza. Se dijo en el STJ, el exhaustivo análisis del tema jurídico desenvuelto en esa oportunidad fija la hermenéutica y deja ya cristalizado hasta mejores razones el sentido del derecho que debe aplicarse en puntos similares. Esto es la respuesta a la cristalización de la jurisprudencia. ¿Hasta cuándo queda vigente la doctrina legal? Hasta que mejores razones
nuevos análisis, nuevos enfoques, gente creativa, abogados creativos, que los hay, y no están todos en Buenos Aires, lo digo con respeto a Santiago, ¿no? Porque tenemos muchos abogados y muchos de ellos jóvenes que tienen alta creatividad y sobre temas que uno parece que están terminados le dan la vuelta para entrarle por otro lado. Particularmente creo que en países como el nuestro, en donde las realidades son tan vertiginosas, es muy poco probable que haya una cristalización de la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque no dejamos de sorprendernos con los hechos que nos traen los clientes para llevar a la justicia, y los jueces no dejamos de asombrarnos las cosas que pasan en la sociedad. Y en un país en donde además no frena su contaminación normativa, bueno, es poco probable, por lo menos mi humilde opinión, de que la jurisprudencia se pueda llegar a cristalizar, digamos. Bueno, otro elemento donde se habla esto de mejores razones, dice, insistir en otra inteligencia mediante una excelente construcción motivadora. Hay formas de cambiar la jurisprudencia, son estas que estamos repasando quizá rápidamente. Y llegamos hasta hace poco, en abril de este año, nos llegó un recurso extraordinario de un fallo de la Cámara Civil de Apelaciones Local, de aquí de General Roca, en un caso que tenía que ver con un contrato de seguro. Se discutía un accidente de tránsito, grave por cierto, y se discutía, el caso era la oponibilidad de las cláusulas de liberación de responsabilidad de la aseguradora al tercero víctima. Tema que ustedes dirán, bueno, clásico, esto está escrito de Vélez Arfield en adelante. Bueno, allí nosotros seguimos a la Corte en cuanto a que las cláusulas son oponibles al tercero víctima, y el juez de primera instancia había dado su opinión, porque esto que provocaba realmente, en definitiva, una injusticia, ¿no? Porque obviamente el responsable del daño era una persona de poca solvencia, la indemnización era alta, y sin la presencia de la aseguradora, la probabilidad de que se efectivice el resarcimiento era realmente baja. Bueno, el juez en ese momento, el doctor Rodríguez, entonces juez civil, había fallado en consonancia con la doctrina legal vigente del STJ, rechazando la demanda contra la aseguradora, haciendo prosperar la oponibilidad de estas cláusulas de no cobertura, y había dejado a salvo su opinión personal. Dijo, yo aplico esto, es doctrina legal, es obligatoria para mí, sin embargo yo no la comparto, creo que está equivocada por esto y esto. Bueno, la Cámara dio un paso más, revocó la sentencia, condenó a la compañía de seguro y dice, sabemos de esta jurisprudencia que aplica el juez, pero dice, por cierto, no nos es desconocida la sentencia que invoca el magistrado. Más dicho precedente data del año 2013, esto era ya 4 años vista, habiéndose integrado el tribunal con un magistrado subrogante en aquella sentencia del año 2013, y cuando uno tenía la composición de 5 miembros que hoy ejercen tan alta magistratura. Si le incorpora todos estos elementos para decir, es otro STJ. Pasaron 4 años, uno de aquellos era un subrogante, entendemos todos que dice, está dando a entender, y no es tan juez como los otros, porque es un subrogante. ¿Qué se supone que hacen los subrogantes? Que firman lo que los otros les ponen, ¿no? Vamos a hablar de la realidad, ¿no? Estoy hablando de una suposición. Dice, y además ahora son 5. Bueno, la Cámara tuvo la mala suerte de que uno de aquellos votantes era yo. Entonces, bueno, ahí repasamos el tema. La verdad que, les digo sinceramente, me llevé una sorpresa porque el primer voto me tocó a mí, yo reafirmé la doctrina legal y los otros 4 colegas la acompañaron y salió un fallo por unanimidad, digamos, ¿no? Y allí que dijimos que constituía un yerro conceptual el atenuar o menguar los efectos de una determinada doctrina legal existente mediante la introducción de circunstancias claramente extrañas al instituto, tales como la presencia en el fallo de un juez subrogante. El juez subrogante es tan juez como Lorenzetti. O el venidero aumento de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, teoría del órgano. El STJ era tan STJ de 3 como de 5 como si es de 9, ¿no? No tiene nada que ver con ese tipo de composición. Queda claro que la Cámara no le gustaba aplicar esa doctrina, quería condenar a la compañía de seguro para que esta gente pudiera cobrar y entonces buscó elementos para apartarse. Resultaría inaceptable de todo punto de vista que un órgano jurisdiccional de inferior jerarquía se manifieste judicialmente en contra de una determinada doctrina legal de su superior,
buscando solamente con ello que existe un pronunciamiento sobre el mismo asunto por parte de otros integrantes de aquel alto mismo cuerpo. No estamos de acuerdo con que se use el caso para ver qué dicen estos jueces a diferencia de lo que decían los otros. Y reitero, al final voy a cerrar engarzando todo esto con el concepto de acceso a justicia. Reafirmamos, la doctrina legal vigente debe ser necesariamente respetada mientras la misma no cambie, producto de visiones jurídicas superadoras por parte de quienes tienen la carga de elaborarla. Las reglas arriba citadas han estatuido lo que la doctrina denomina el stare decisis vertical, que implica la obligatoriedad de los tribunales inferiores de seguir en su obrar jurisdiccional los precedentes dictados por sus superiores jerárquicos, bajo la prevención implícita de que el apartamiento del precedente conllevará como primera sanción la revocación del fallo así dictado por parte del Tribunal Superior que reviste esta sentencia. Y acá, en este, entre guiones, como primera sanción, llevó un metamensaje importante hacia los tribunales de abajo. ¿Por qué le puse yo y le puso el STJ como primera sanción? Porque realmente creo que en un marco como el nuestro, donde hay obligatoriedad de doctrina legal, el apartamiento injustificado y permanente de un juez, creo que es una causal de mal desempeño. Es una causal de mal desempeño. Citamos a Vidar Campos. Vidar Campos, todo el que hace constitucional saben quién es, ¿no? Bueno, Vidar Campos era un férreo defensor de la doctrina legal. ¿Y en qué se anclaba Vidar? En el concepto de igualdad de la ley. Bueno, el párrafo me quedó medio largo, vamos a la síntesis. No hay nada tan inconstitucional como aplicar la misma ley en casos semejantes, haciendo de esa ley interpretaciones desiguales. Es inconstitucional interpretar y aplicar la misma ley en casos semejantes de manera diferente. Seguramente porque acudiendo a García Pelayo podamos coincidir en que la ley no es únicamente el texto normativo tal como salió del Congreso, sino es el texto normativo más la interpretación judicial que de él se han hecho y se hace en su tránsito por los tribunales. ¿Alguien puede negar esta realidad? Esto tiene que ver con esta otra crítica de que la doctrina legal puede llegar a ser equiparada a la ley. Bueno, podemos desconocer cuántas leyes verdaderamente rígidas conocemos que solamente su interpretación literal nos da la pauta de conducta a seguir. ¿Cuántas? La mayoría dirá los 18 años. No mucha otra más, ¿no? Todo lo demás necesitamos en definitiva o vamos a tener que llevarlo a tribunales para que haya una verdadera interpretación. Con lo cual, la presencia de la doctrina legal como fuente integradora de la nivel normativo de la ley es indiscutible. ¿Qué hacemos cuando encuadramos los hechos? Primero buscamos la norma, ¿no? ¿Y después qué hacemos? Miramos la jurisprudencia. Muchos ¿qué hacen? Primero buscan la jurisprudencia para encontrar la solución de su caso. Yo, mi humilde consejo es, no, primero elaboremos nuestra solución del caso y después veamos si hay jurisprudencia que opina lo mismo que nosotros. Yo les digo la verdad, yo trabajaba así. Yo no buscaba la jurisprudencia primero. Yo me hacía mi propio modelo de demanda o de contestación de demanda, ¿no? Y después siempre encontraba la Corte y me daba la razón. No es verdad, pero es lindo cuando uno encuentra un fallo de la Corte que la Corte opinó lo mismo que uno. La igualdad de la ley se eclipsa inconstitucionalmente cuando no deriva de una verdadera igualdad ante la jurisdicción. ¿Y qué le agregamos al párrafo? Todo lo que le dijimos a los jueces, sin perjuicio de dejar a salvo su opinión personal. No la compartís, no te gusta, te parece mal, no tenés elementos nuevos para refutarla, pero la tenés que acatar sin dar lugar a la opinión personal. ¿Es fácil aplicar los precedentes? No es. La teoría del precedente no es fácil aplicar. Yo lo voy a hacer sintético, esto porque veo que me estoy extendiendo demasiado quizás. ¿Cómo estamos acostumbrados a trabajar frente a la jurisprudencia? Tomamos la síntesis y ya nos cerró para el caso y clac, la iluminamos, la copiamos y se la clavamos. Y eso no es la teoría del... Tenemos claro que la teoría del precedente nace en el derecho anglosajón. Bueno, ¿qué es lo que se analiza en el derecho anglosajón para aplicar qué es un precedente? Son los modelos del pasado para los problemas del presente. Sí, son las soluciones del pasado que traigo al caso que tengo ahora. Bueno, ¿cómo funciona eso en el derecho anglosajón? Porque de ahí lo hemos tomado.
Bueno, tiene que haber primero una analogía sustancial desde lo fáctico. No es lo mismo analizar un amparo por el derecho a la salud en el marco de un enfermo de cáncer que salud reproductiva. Es evidente que estamos hablando del derecho a la salud, pero una cosa es la necesidad de una pareja de tener niños a través de un método de inseminación artificial y otra la provisión de un medicamento a un enfermo oncológico. Entonces, la plataforma, no se puede aplicar un precedente sin leerse el fallo, sin leer qué es lo que se estaba discutiendo. ¿Qué es lo que se estaba discutiendo? A mí me ha pasado en la función. Yo he llegado y encontré un fallo y digo, uy, acá la Corte nos la recontrapuso, ¿no? Porque estaba diciendo todo lo contrario de lo que yo opinaba. Claro, cuando pido a la biblioteca el fallo, y no, era un fallo del derecho del trabajo, donde salía esa doctrina, y yo estaba en el fuero penal. Entonces, ese es un tema. Ese es un tema. ¿Y por qué les tiro alguna herramienta? Porque cuando ustedes se encuentren que el contrario les clavó un fallo que los mató, búsquense el fallo y a ver, le dicen esto, no, escúcheme, esto lo falló la Corte en el campo del fuero laboral. No estamos discutiendo la libertad de una persona. Entonces, eso es importante. Es más, un autor como Eduardo Teiza, que ha trabajado mucho, saben quién es Teiza, un procesalista de Fouquet, él plantea esto sobre la base de la sola analogía sustancial desde lo fáctico. Bueno, yo opino que es más, además del precedente. Segundo, tiene que haber analogía en las normas en juego. Es decir, las sentencias se construyen sobre los hechos y las normas aplicables. Entonces, es cierto que tenemos un accidente de tránsito. Ahora, ¿le entramos por el viejo 1113 o le entramos por la responsabilidad objetiva? ¿Le entramos por lo dolo o por la culpa? O sea, el planteo jurídico, cómo ha quedado trabada la litis, también define un fallo. Y tercero, tiene que haber analogía en los planteos de las partes. ¿Cómo quedó trabada la litis en base a esto? Es cierto que el hecho es igual, era un accidente de tránsito, una mala praxis, un incumplimiento contractual, un tema penal, no sé, un hurto, un robo. Ahora, ¿el hecho es análogo? El derecho aplicable al caso tiene analogía sustancial. ¿Cómo le entraron? ¿Cómo quedó trabada la litis? ¿Es análogo? Entonces, en ese marco uno puede decir, sí tengo un precedente. Ahora, si no es así, si esa analogía sustancial no está, ahí ya sí es diferente el caso, entonces ese precedente no me obliga. Por eso me parece que no hay que ponerse loco a nivel jurisdiccional, como veo que muchas veces le pasa a algunos jueces, ¿no? Porque no es tan fácil aplicar una teoría del precedente, por lo menos en esta humilde opinión que yo tengo. ¿Y en qué me apoyo en esto? No solamente porque lo creo conceptualmente. Fíjense lo que ha dicho la Corte, esto también es jurisprudencia que se mantiene vigente. Un pleito puede ser resuelto a la luz de cierto precedente judicial siempre y cuando las circunstancias de ambos, tales como los hechos, los planteos y las normas involucradas sean análogas entre sí. Entonces, no me alcanza la analogía de la base fáctica. Tengo que analizar lo jurídico y qué es lo que estábamos discutiendo en este caso. Entonces, por eso no es tan fácil encontrar un precedente para solucionar un caso. Bueno, acá traje otro ejemplo de la Corte, que lo aplicó en un caso concreto, y después cito a Teiza, ¿no?, que dice esto: la relación entre los hechos del caso y la decisión